¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Nuevamente estando aquí con ustedes para poder platicar sobre temas contables, fiscales, que hoy vamos a platicar un poquito más sobre cuestiones de contabilidad. En cuanto a la emisión de los estados financieros, sus análisis, vamos a ver los 4 estados financieros básicos, la interpretación que debemos darle, que seguramente ustedes son expertos, simplemente yo vengo a apuntalar con algunos comentarios sobre los conocimientos que ustedes ya tienen. Sin embargo, creo que siempre es importante saber una visión distinta a la que traemos día con día, ¿no? Y la verdad es que para mí es un placer nuevamente compartir con ustedes el día de hoy foro. Ayer platicamos un poquito sobre la atención de los requerimientos y hoy un poquito más técnico, más contable, vamos a ver sobre ese análisis de los estados financieros. Entonces, si me permiten, muy probablemente vamos a tener bastantes preguntas, bastantes consultas, vamos a ver postulados básicos, vamos a ver algunas directrices que deben de tener los propios estados financieros con el ánimo de presentar información correcta y viable para justamente tomar decisiones, ¿no? Que para eso debe de ser la parte de registrar todas las operaciones contables de las propias empresas. Entonces, y no nada más de las empresas, sino de los negocios de manera general, porque recordemos que los negocios pueden ser personas físicas o personas morales y en este sentido registrar todas las operaciones que tengan ellas mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ir platicando. Los invito a que hagan sus consultas, sus preguntas, a que sea pues obviamente de una interacción interesante y que cualquier duda que se pueda generar, con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes y pues hay que disfrutar el evento básicamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya lo platicamos, el objetivo y la naturaleza de la información financiera, la importancia de la contabilidad en la empresa, el objetivo de la contabilidad, que por cierto hay algunas modificaciones hoy en el marco de las normas de información financiera, las cuales van a ser publicadas muy probablemente ya por estas fechas, con el ánimo de ir mencionando cuáles son esos cambios sustanciales en la presentación de la información financiera. Entonces los invito también a que ustedes evidentemente adquieran o consulten esas normas y esas modificaciones que hay en las normas de información financiera con el ánimo de que se presente tanto los datos como esta información de manera correcta y que sea de utilidad principalmente para quien toma decisiones como tal. Otro, el tema de quiénes son los usuarios de la información contable, los papeles y las disposiciones de la contabilidad principalmente de carácter fiscal, las normas de información financiera, vamos a tocar postulados básicos, la información contable para usos administrativos de la empresa, para la toma de decisiones, el estado de resultados integral y las partidas que lo integran, dividendos en materia contable, el estado de posición financiera, el estado de situación financiera como tal, el estado de flujo de efectivos, que traiga un caso de manera genérica en donde vamos a abarcar los 4 estados financieros, el estado de cambios en el capital, una evaluación financiera y estructura de las empresas, la productividad y rentabilidad de las empresas, cómo la podríamos medir. Digo, ahí hago algunas sugerencias para que con base a la información real que estamos generando podamos detectar o podamos identificar cuál es la rentabilidad que tenemos real dentro de los negocios como tal y las técnicas de análisis de los estados financieros e interpretación. Bueno, la reflexión que pongo en este sentido es que la consecuencia del registro de las operaciones financieras como tal dentro de una empresa son base para la toma de decisiones en materia fiscal. ¿Y por qué lo comento de esta manera? Recordemos que en ese sentido todo el registro de las operaciones van a tener una consecuencia y desafortunadamente en el ámbito fiscal o en el ámbito de poder prestar servicios contables muchas veces o aún y cuando las empresas tienen dentro del negocio su departamento contable, a veces generamos una situación que le llamamos ceguera de taller, en donde dejamos de ser analíticos, dejamos de ser propositivos y dejamos de darle el sentido real de las operaciones de la propia empresa. ¿Y a qué voy? ¿Qué pasa si no tengo un CFDI para poder registrar posiblemente una compra o la adquisición de un servicio? Si no tengo el CFDI, no hago la provisión o no lo registro contablemente, cuando el deber ser es registrar la propia operación por el puro hecho que se pudiera dar o la prestación en el momento que se está efectuando, ¿no? Puede ser que el CFDI de alguna manera nunca lo obtengo y muchas veces, ¿qué es lo que hago? Lo mando a no deducibles. ¿Por qué? Porque
o lo catalogo en una partida en donde no cumple con los requisitos fiscales para poder ser deducible. Y le damos más bien el tinte fiscal y no la parte contable. Cuando en estricto sentido, si yo adquiero una prestación de servicios, tendría que adecuarlo justamente en mi catálogo de gastos, contabilizarlo, y eso sí, para efectos fiscales, evidentemente no considerarlo. Ese desde mi punto de vista, tendría que ser el proceso regular o normal, y hasta, si me permiten el comentario, dentro de los catálogos propiamente de los catálogos contables, no debería existir la partida de no deducibles. Tendría que existir la partida de que no cumple con requisitos fiscales. ¿Y a qué voy? No es lo mismo un no deducible, como ya pusimos en este caso el concepto de que no me entreguen posiblemente la factura, y contabilizarlo, registrarlo de manera correcta en el gasto en el que corresponda, y para efectos fiscales no considerar esa partida como deducible, a que, por ejemplo, si hoy voy posiblemente pago un estacionamiento y me entregan un ticket simplificado, ese ticket simplificado no cumple con todos los requisitos como tal. Sin embargo, tengo el ticket que sustenta la operación o el gasto que estoy efectuando. ¿A dónde lo tendré que enviar? A los gastos y evidentemente a la parte de estacionamientos o la partida que yo tenga destinada para ese gasto en particular. Entonces, ahí hay que empezar a identificar. ¿Cómo lo vamos a empezar a identificar? Y lo vamos a ver más adelante con el tema de generar muy probablemente políticas contables. Entonces, de esto se va a tratar el tema básicamente del día de hoy, de cómo registrar esas operaciones, de cómo identificarlas en el estado financiero, de cómo realmente darles la procedencia que realmente tiene cada una de las operaciones, y por qué también debe de ser la consecuencia o puede servirme para la toma de decisiones en materia financiera. Más adelante vamos a ver en el curso que puede ser que yo necesite de préstamos, que puede ser que yo necesite adquirir inversiones, que en este sentido puedo saber si yo puedo repartir dividendos derivados de la información financiera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues justamente con un análisis de esas partidas muy particular. ¿Qué rentabilidad tiene inclusive la inversión de los socios, las aportaciones que estén realizando los socios? ¿Cuántas veces posiblemente mi activo representa el número de ventas que tengo en el año? Que eso es importante para saber la rentabilidad propiamente de un negocio. Entonces, este tipo de conceptos los vamos a ver el día de hoy, y la verdad es que va a estar bastante interesante la sesión, porque hay mucha información que les puedo compartir, que algunos de ustedes seguramente ya la conoce, sin embargo que a veces dejamos de lado para poder darle entrada a la parte fiscal y nos invade la parte fiscal sobre la parte contable, ¿no? Entonces, ese es el punto esencial que quiero dar hoy hacia ustedes, con el ánimo de que ustedes tengan una visión distinta o que los comentarios que yo les pueda realizar realmente les sirvan en su operación diaria, ¿no? También en el tema laboral nos va a poder ayudar, ¿no? Y nada más a modo de contexto, ¿cuántas veces realmente estamos considerando dentro de los propios estados financieros y dentro de las partidas contables el pasivo laboral? Yo les pregunto, ¿qué sucedería si el día de hoy todos los empleados de la empresa se fueran o los tuviera que liquidar? ¿Realmente tendría la solvencia para poder realmente ejecutar ese proceso de poder liquidar a todos los empleados de la empresa? Y esas son preguntas que se tienen que realizar, porque al final del día son contingencias que se pueden presentar en un futuro, ¿no? Entonces, ahí a modo de reflexión es importante cuestionarnos esa parte. Ahorita, por ejemplo, que se viene el tema del aguinaldo, yo les preguntaría, ¿realmente tienen ahorita el flujo de efectivo para poder liquidar el aguinaldo? Yo, de manera personal, siempre a los clientes, ahorita simplemente el día de ayer tuve una llamada en donde me dice, oye, estoy esperando que me caiga dinero en esta semana para poder pagar los aguinaldos, y es todo lo que me va a caer ya en todo el año. Entonces, hay que prever ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo las podemos hacer? Teniendo un buen manejo de la información financiera. Yo durante todo el año estuve atrás de los contribuyentes o de mis clientes, diciéndoles, oye, a ver, provisiona el aguinaldo mes con mes, provisionalo y ve generando ahí pues la parte de la devengación propiamente del aguinaldo que están teniendo los empleados. ¿Con qué ánimo? Con que ahorita simplemente faltar un mes
para completar el 100% del aguinaldo de cada uno de los empleados y no estarse tronando los dedos a que si me paga o a la expectativa de que si me paga o no me paga alguno de mis clientes. Entonces creo que ese tinte hay que darle realmente a la información financiera y esa razonabilidad a las operaciones que se van registrando poco a poco. Y pues obviamente todo esto basado en las propias normas de información financiera. Pues vamos a dar inicio justamente a este curso con estos comentarios que ya hice a manera de preámbulo. Nuevamente los invito a que hagan consultas, a que hagan preguntas, a que pues al igual y si en el momento no tengo el dato a la mano, con mucho gusto me quedo con la información y trato siempre de darle respuesta de todas las consultas que me llegan a generar. Pero con mucho gusto estoy aquí para sus órdenes, para que podamos atender todas y cada una de las dudas y les voy a compartir, seguramente en el material va a haber algún par de modificaciones, les comparto el material completado con algunas razones financieras que ahí traigo para que ustedes las analicen. Y ese material lo comparto a la capacitada nuevamente. Ayer me pidieron también el material, o más bien el escrito sobre el tema de las devoluciones. Ya lo compartí, ya lo tiene la capacitadora. No nada más les mandé el escrito, sino les mandé también algunos formatos que tienen que ver con el hecho de las devoluciones y los que se envían directamente o los que se suben directamente en el tema de las devoluciones. Entonces, ahí ya les compartí varios formatos con el tema de las devoluciones y al término les comparto el ejercicio completo porque hay un Excel que traigo y en ese Excel viene información importante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la información financiera? Y el objetivo es el conjunto de datos presentados de manera ordenada, que ese es básicamente podríamos llamar el concepto propiamente de esa información financiera, ¿no? De manera ordenada y sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero que describen la situación financiera, los resultados de las operaciones y otros aspectos relacionados con la obtención y el uso del dinero, ¿no? Siendo más claros, es presentar o registrar las operaciones de los negocios expresarlas obviamente en la moneda nacional en la que estamos operando y saber si tuve una utilidad, una pérdida y realmente cuáles son todos los impactos que pudiera tener derivado de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando nos encontramos con un cliente, con un contribuyente nuevo o que nos hablan para una asesoría y que seguramente a ti también te ha pasado? Muy probablemente el contribuyente o no lleve contabilidad, o la contabilidad que tiene pues no es una contabilidad depurada, no es una contabilidad que se lleve conforme a las propias normas de información financiera. Y quiero ser muy claro con esto, muchas veces para poder llevar una contabilidad apegada al 100% a las normas de información financiera y simplemente quiero a manera de dar un ejemplo. Tuvimos un curso el mes pasado sobre arrendamiento y realmente yo les preguntaría, en el tema de arrendamiento, ¿quién realmente reconoce el 100% de las operaciones tal y como marca la norma de información financiera? Realmente son pocos las empresas que las empresas que realmente cuentan con esa estructura o que le dan esa procedencia propiamente a los estados financieros como tal. Entonces, creo que por ahí viene esa parte. Y si me permiten, con mucho gusto quisiera iniciar con un comentario y con una pregunta aquí de Perla, que con mucho gusto iniciamos con esa consulta y me da gusto que empiecen a preguntar porque creo que es lo que nos va a dar una interacción mejor y un mejor aprendizaje. Y la pregunta de Perla dice, buenos días, ¿qué significa o qué refleja el estado de flujo de efectivo, el apartado de operación, inversión y financiamiento? Mi estimada Perla, con mucho gusto vamos a ver justamente ese punto en el análisis del flujo de efectivo, pero te puedo adelantar es que el flujo de efectivo tenemos tres partidas, que justamente es las que acabas de comentar. Hay un flujo de efectivo por operación que tiene que ver con los proveedores, con el tema de los propios inventarios, de todos los activos y de los pasivos que generan la operación. Otra parte que son derivados de los activos.
que son justamente el flujo de inversión, y otro que va derivado de los préstamos que te otorgan o del financiamiento que pudieron otorgar propiamente los propios socios. Entonces, de esa manera se genera el flujo de efectivo y debemos de llegar al saldo que tenemos en bancos. A manera nada más de resumen, te respondo tu pregunta. Sin embargo, ya en el caso práctico que traemos es donde vamos a ver realmente cuál es el efecto que tiene justamente ese flujo de efectivo dentro de las empresas, que también yo les consultaría quién realmente está al 100% realizando todos los estados financieros. Realmente son pocos las empresas, los contadores que se efectúan, a menos de que realmente se tenga las sesiones de manera continua, y a eso me refiero a sesiones posiblemente las del Consejo de Administración, las asambleas de los socios, para poder tomar decisiones importantes o interesantes. Eso no quita el hecho de que me digan, oye, ¿sabes qué? Pues es que nada más aplica para las grandes empresas. No, estas sesiones tendrían que ser de manera mensual, por lo menos, con el ánimo de ir viendo si se están cumpliendo las metas de manera recurrente de lo que se pronosticó o de lo que se establecieron en las propias actas de asamblea ordinaria, ¿no? Que recordemos que en el acta de asamblea ordinaria, ¿qué es lo que plasma? Los objetivos y las metas que va a tener propiamente el negocio durante ese ejercicio fiscal. Entonces, hay varias cuestiones que vienen entrelazadas dentro de todo este proceso de la identificación y de la información financiera, porque es de vital importancia para la toma de decisiones. Y pues bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Estábamos iniciando justamente en platicar sobre la importancia de la información financiera y ya les daba algún adelanto sobre estas características importantes, sobre la parte fiscal y sobre la parte contable, que muchas veces lo que hacemos como contadores es registrar CFDIs, y creo que el sentido real del proceso contable es registrar las operaciones conforme se dan los hechos, ¿no? Entonces, ya platicábamos que vamos a dar postulados básicos, algunas características de los estados financieros y poner algunos ejemplos. Entonces, mis estimados amigos de Facebook, les doy la más cordial bienvenida. Muy probablemente algunos de mis alumnos estén ahí conectados, les mando un saludo y pues agradeciendo pues la compañía y el que puedan seguir capacitándose con nosotros. Y pues vamos, lo que les platicaba también es sobre este desorden que tienen las empresas a la hora de que uno llega justamente a cotizar o a prestar los servicios, ¿no? Nos encontramos con empresas, pues realmente la mayoría, no todas, sin embargo la mayoría sí que tienen un desorden completamente, ¿no? Entonces tienen posiblemente no identificado, para las empresas que operan con tipos de cambio o con moneda extranjera, no tienen identificado, no tienen registrado propiamente las operaciones en moneda extranjera, posiblemente no tienen políticas contables, no llevan una administración o un control de los activos fijos con una cédula de depreciación, no llevan el control propiamente de una depreciación acumulada, no tenemos identificados cuáles son los costos, cuáles son los gastos, y hay una serie de diferencias importantes o interesantes, las cuales a veces, inclusive fíjense, les voy a mandar nada más de comentar y de compartirles un poquito. Les quiero compartir una experiencia y espero que sirva de ejemplo, porque muy probablemente se van a identificar con esta situación. Hace poco tomé la contabilidad de una empresa, en donde esa empresa es una escuela. Entonces, dentro de esa escuela no reconocen el 100% de los ingresos. Y así van 4 ejercicios y me dice, oye, es que ¿por qué siempre tengo pérdida? Bueno, pues hay que identificar entonces, dame oportunidad a poder dar un vistazo, dar una revisión, conocer primero la empresa y ya posteriormente te voy dando mis puntos de vista, y para eso pues tenemos justamente detectado lo que le llamamos nosotros aquí en la capacitadora un check-up fiscal y contable, ¿no? Y en general creo que abarcamos varias aristas, pero creo que nos da el parteaguas para poder dar soluciones efectivas y reales a los problemas que trae cada una de las empresas. Entonces, en este sentido, me dice, oye, es que no tengo utilidades desde hace 4 años, ¿ok? ¿No? Entonces ya le pido la información, firmamos un contrato de confidencialidad, posteriormente del contrato de confidencialidad firmamos un contrato de prestación de servicios por la revisión, porque todavía no le hacían ninguna cotización, porque tenían en ese momento un contador. Bueno, ¿y a qué punto voy? Es de que en la revisión detectamos de que hay depósitos en la cuenta bancaria, pero no tiene
la misma facturación dentro de la empresa. Entonces, pues menudo problema tiene aquí el contribuyente. Una, porque no está reconociendo el 100% de los ingresos, que es un concepto básico dentro de las partidas contables. El no reconocer los ingresos al 100% y como consecuencia el no reconocimiento, pues obviamente va a tener por debajo los ingresos para poder presentar la declaración de los impuestos correspondientes. ¿A qué voy? A que está presentando ingresos menores y eso hace que la utilidad pues obviamente se vea disminuida. Otro de los puntos importantes es que todas las salidas de pago de gastos, de pago posiblemente de prestaciones de servicio, las efectuaban por medio de transferencias, cheque e inclusive hasta en efectivo. Y otra de las cuestiones es que no pedían un comprobante para poder hacerlos deducibles, que eso es punto y aparte. Pero al final del día no registraban las operaciones y no tenían la deducibilidad de dichos comprobantes. Entonces, a este tipo de situaciones yo creo que nos hemos encontrado todos ustedes y nosotros. ¿Y cuál es el perjuicio de que realmente no me va a dar la información real para tomar una decisión? ¿Cómo voy a saber realmente cuál es mi utilidad real si no reconozco los ingresos, si no reconozco la totalidad de mis gastos? Y también a modo de comentario, y lo hemos dicho aquí en algunas charlas fiscales y en algunos cursos, es muchas veces los propios socios aportan posiblemente bienes, aportan las instalaciones y realmente no reconocemos el gasto o el costo que genera justamente la renta, que si realmente estuviéramos operando en algún otro lado y no tuviéramos ese bien como beneficio, ¿no? Porque lo brindamos como a título gratuito y el socio se abstiene de alguna manera de poder obtener ese ingreso. ¿Por qué? Porque cede las instalaciones y la empresa no le paga justamente esa renta. Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Que la utilidad, pues obviamente no sea una utilidad real, que no sea una utilidad conforme a mi propia operación. Entonces, ese es el reconocimiento y ese análisis le tenemos que dar a todas las operaciones. Y ahora, si ya nos vamos a un plano fiscal, estaríamos frente a un esquema reportable como tal, simplemente por otorgar a título gratuito el beneficio de no estar cobrando las rentas como tal. Entonces, quiero que sean un poquito conscientes a las consecuencias que podemos tornarnos en la parte contable y la trascendencia que tiene la parte fiscal, ¿sale? Entonces, ¿qué otra de las cuestiones? Pues obviamente si no tenemos contabilidad, tenemos un desorden en la información financiera, no hay registros contables, no hay políticas contables. ¿Qué es lo que va a suceder? No voy a poder realmente medir la rentabilidad de mi negocio, ¿no? Que yo creo que una empresa con fines lucrativos siempre lo que busca es poder tener una rentabilidad y dentro de esa rentabilidad el poder dar dividendos a sus socios y generar pues obviamente una productividad económica dentro del país, ¿no? Creo que es lo que siempre se busca dentro de las empresas, una estabilidad. Sin embargo, si no tenemos un buen registro contable, una buena información para saber si realmente el negocio está dando para pagar sueldos, para pagar costos, para pagar gastos, para inclusive invertir en activos como tal, como pueden ser seguramente la compra de computadoras, por ejemplo, en el tema del despacho, en la compra posiblemente de los software que pueden ser una inversión interesante. Yo simplemente les digo en el tema del despacho, para el tema del software, imagínense que tengan que invertir para un sistema, un ERP interesante o importante de cerca de 1 o 2 millones de pesos. Sí sería una inversión importante, interesante, la cual tendría ahí generada y tendríamos que estarla reconociendo, pero ¿me da realmente mi negocio para poder hacer ese tipo de inversiones? ¿Es momento posiblemente de estar repartiendo dividendos? ¿Es momento de pedir un préstamo inclusive? ¿O me da la empresa para poder tener ese dinero? Lo que siempre pregunta el empresario dentro de las reuniones. Oye, Juan Carlos, sí tengo muchas utilidades, muy bien. ¿Y el dinero dónde está? Entonces hay que ser muy analíticos y el dinero puede estar en la cuenta de clientes, puede estar en la cuenta de deudores, puede ser que reinvertimos ese capital. ¿Dónde está realmente el dinero? Entonces, de esto es de lo que vamos a platicar ahorita durante estas 4 horas, básicamente, que dura el curso. A nuestros amigos de Facebook es un lapso menor, pero sin embargo los invitamos a que se suscriban dentro de la capacitadora para que puedan obtener el material y a su vez, pues obviamente, toda la información completa. Bueno,
Ya platicábamos sobre el desorden que puede tener propiamente las empresas a la hora de llegar y que contraten los servicios, ¿no? Nos podemos encontrar ante esa situación. Sin embargo, también existen empresas las cuales realmente tienen una información ordenada, ¿no? Y si hacemos una comparativa de la diapositiva anterior con esta diapositiva, pues vean, aquí sí hay un completo desorden, no sabemos ni siquiera por dónde empezar y aquí sí hay un orden general, ¿no? Que puede ser que también encontremos empresas que nos digan, oye, ¿sabes qué? Lleva la contabilidad, pidamos las balanzas, pidamos la información financiera y realmente se encuentren en este estatus, ¿no? Que haya un orden como tal, se encuentren debidamente registradas y que simplemente hay que darle continuidad. Y les puedo asegurar que ahí hay políticas contables, hay una guía contabilizadora, que la guía contabilizadora dentro de las empresas es saber cuál es el eje que le voy a dar a cada una de las operaciones financieras que pudiéramos tener dentro de la empresa. Entonces, eso me va a dar como consecuencia pues seguir con un proceso y lo que les platicaba de las guías contabilizadoras. La guía contabilizadora me va a dar un parámetro de cómo registrar las operaciones de manera recurrente dentro de esa empresa o de esa entidad, ¿no? Entonces, tanto el balance general o el estado de posición financiera, saber cuáles son las cuentas del balance, cuáles son cuentas de orden, en ese caso determinar de manera correcta mi utilidad o mi pérdida del ejercicio y contar con todos los elementos para poder dar un estado, los estados financieros de manera general, ¿no? Que para esto recordemos que hay 4 estados financieros básicos. Uno de ellos es el estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivos y el estado de variaciones en el capital, que ahí el que regularmente los que se presentan de manera mensual son los primeros 3 que les mencioné, el de las utilidades para saber cuánto gané o cuánto perdí, el estado de posición financiera para saber mis derechos y mis obligaciones con el tema de los activos, los pasivos y el capital, y el tercero que es el estado del flujo de efectivo para saber cómo estuvo la operación en cuanto a dinero, de lo que entró y de lo que salió, ¿no? Que entonces, que eso lo vamos a ver más adelante. El que se presenta, pues de manera ya, a menos de que se genere algún cambio en las partidas del capital como tal, es propiamente el de variaciones en el capital. Ese lo podremos presentar de manera semestral o de manera anual si no tiene variaciones durante esos periodos, ¿no? Pero a manera, pues simplemente de poder dejar ahí ese precedente, creo que lo podríamos tener en ese sentido. Ok. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad en la empresa? La información financiera, como bien comentábamos, emana de la contabilidad. Es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva que demuestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil para el usuario general en la toma de decisiones económicas, su manifestación fundamental en los estados financieros, ¿no? Ya platicábamos cuáles son los impactos que podemos tener dentro de los estados financieros con el registro. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? El objetivo de la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente la información financiera. Las operaciones que se afectan económicamente en una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Ok, ¿y quiénes van a ser los usuarios de la contabilidad? De manera interna, pues evidentemente el contador de la empresa. Si tenemos auditor dentro de la empresa, el auditor interno, el administrador que va a ser quien va a tomar las decisiones, el administrador único o el presidente del consejo de administración, o el consejo de administración también es usuario de la información financiera como tal. Los socios también son usuarios de esa información, los propios trabajadores, y me van a preguntar, oye Juan Carlos, ¿y por qué los trabajadores? Yo nada más los remito a lo que establece en ese sentido la propia ley para poder hacer un reparto de utilidades. ¿Debemos de entregar información financiera? Claro. ¿Por qué? Porque tendremos que entregar la utilidad fiscal hacia los trabajadores para que se pueda hacer un reparto de la propia PTU. Entonces, por eso es importante de que también se entregue esta información hacia los trabajadores como tal. Ahora, esta información financiera, ¿qué otras personas pudieran hacer la consulta de esta información financiera porque no la pueden llegar a requerir? Pues, en ese sentido, los proveedores, los acreedores, y me van a decir, oye Juan Carlos, ¿y por qué los proveedores y los acreedores? Me ha tocado
ya por cuestiones inclusive de tener una identificación con quién estoy operando, llegan a solicitar a algunos proveedores, llegan a pedirte algún estado financiero, como puede ser el estado de resultados o el balance general, o inclusive te llegan a pedir también la propia declaración anual. ¿Qué es aquí la recomendación? Que si te llegan a pedir esta información, firmemos un contrato de confidencialidad en donde no se va a divulgar la información que comparta y viceversa, para poder evitar pues ahí el mal uso de la información.